Bueno, soy Chus Marcano, Juan Agustín Marcano, lo que pasa que todo el mundo me conoce por Chus. Soy profesor de diseño en la Escuela de Arte San Telmo, en Málaga, y un enamorado de las letras. Yo me defino a mí mismo como tipógrafo. La omnipresencia, pero como decía Beatrice Warden, de una forma oculta. Nadie se plantea que existen las letras. Yo me lo planteo cuando no existan las letras, qué nos pasaría en la sociedad. De hecho, Fahrenheit 451 refleja perfectamente ese tipo de modelo de cuando no hay una letra que te marque el camino, que te indique qué pasaría con la sociedad. La letra es algo absolutamente omnipresente, algo indispensable, casi como el aire. Pues es un amor tardío, es algo casi diría irracional, porque vamos, yo en mis ámbitos de trabajo era la cosa de la producción editorial, el diseño editorial, y la letra era, la tipografía era otro elemento más. Y fue a partir de, ya con cierta edad, madurito interesante, cuando ya me empezó a interesar, a fascinar también. Fue mucho a quien conocí, que me contaron, cómo me hablaron de ella, y al final descubres que la tipografía es algo, como dice mi mujer, nunca pude llegar a pensar que la letra diese para tanto. Se podría hablar tanto y tanto y tanto y tanto desde tantos puntos de vista de la letra. De hecho, puedes hacer un repaso absoluto de la historia de la humanidad en función de las letras de esa humanidad, de esa cada una de las sociedades. Entonces, digamos que es así, el amor irracional, el amor no tiene explicación. Pues esto es un amor de adulto, ya de mayor. Yo parto de la base de que, como cualquier arte industrial, yo entiendo la tipografía como un arte industrial, necesita una base conceptual y teórica muy fuerte, de una base histórica que te permita afrontar cualquier proyecto de diseño editorial, de diseño tipográfico, desde el conocimiento, no desde la utilidad de la tipografía. Yo no la entiendo como una herramienta de trabajo, sino como el 50, el 60, incluso en algunos proyectos el 70% del cómputo total, del input total del proyecto. Entiendo que si los alumnos no tienen un conocimiento profundo de la teoría, de la historia, de la tradición, de la tecnología, lo que van a hacer van a ser repetir fórmulas estéticas sin llegar a ningún otro sitio. La tradición es interesante, sobre todo porque te permite afrontar los proyectos desde un punto de vista serio, desde un punto de vista real. Cuando solo sabes que hay un catálogo en el que buscas un tipo y tienes ciertas nociones estéticas, los resultados, bueno, aparte de predecibles, normalmente suelen ser erróneos. Respecto a los alumnos, la parte práctica les suele interesar más que las teóricas, pero yo siempre diferencio dos tipos de alumnos: los que de verdad tienen interés y los que, bueno, no saben exactamente dónde andan, los que se enamoran de la tipografía y descubren que es un mundo absolutamente fascinante en el que te puedes llegar a perder, y los que la terminan despreciando y, bueno, aprenden, aprueban el examen y, bueno, la usan, pero poco más. Diría que hay unos que tienen más el perfil del arquitecto, que piensa, conceptualiza, y otros más son los albañiles que ponen los ladrillitos, pero no se complica la vida en si la masa es hormigón de este hidráulico, eso les da exactamente igual. Mientras funcione o su jefe les diga que bien, bien, perfecto. Francamente, siempre hay esas dos facetas, los que la aman y los que, bueno, como algo más que hay que pasar y poco más. Yo lo primero que empiezo siempre es enseñándoles la omnipresencia de la letra, o sea, cómo la letra es algo que, aunque ellos no sean conscientes del hecho, está presente desde el momento que naces hasta el momento que te vas a la tumba. O sea, de la cuna a la tumba, la letra es la que conforma la sociedad, es la que nos permite la transmisión del contenido. Entonces, a veces les llevo a que vean las ciudades donde estamos, sobre todo si son ciudades pequeñas, a que vean cómo esa presencia es absoluta, ¿no?, en todos los ámbitos de tu vida, y que muchas de las actividades que como seres humanos en nuestra sociedad hacemos no se podrían hacer si no existiese la letra. Y luego, evidentemente, empiezo con unas clases un poco más aburridas, que es teoría, historia, sobre todo la historia de la letra. Además, yo empiezo la historia de la letra en cuevas. Bueno, yo lo divido en tres periodos: lo escrito, lo dibujado, perdón, lo escrito y lo fabricado. Lo dibujado es las primeras sociedades preindustriales, las sociedades en las que el objeto letra es algo exclusivo, es algo que usan, como decía Claude Lévi-Strauss, la letra se inventó para esclavizar a la humanidad, por demostrarles que eso es cierto y que siempre ha sido una cuestión de élites. Luego ya llegamos a la primera época preindustrial, la época de Gutenberg, cuando la letra empieza a ser algo muy relacionado con la Iglesia, con la transmisión del dogma, de la doctrina, muy al alcance de muy pocas personas. Y luego
en el que escribir es algo bastante extraño, es una excepción, y luego ya llegamos a la época industrial, a la época de lo fabricado. Porque yo creo que nadie es muy consciente de que nuestro grupo, nuestra sociedad es absolutamente excepcional en la historia de la humanidad. O sea, una sociedad tan sumamente letrada como la nuestra es lo extraño. La sociedad ha sido siempre, casi siempre iletrada. Lo que hago es ponerles en contexto histórico, de importancia de por qué, para qué, y luego cada día evidentemente más la parte de soporte digital, intercambio de información de la otra gran plataforma, de la otra gran revolución de la galaxia Marconi a la galaxia, perdón, de la galaxia Gutenberg a la galaxia Marconi. Ahora hemos pasado a la galaxia de Tim Berners-Jones, porque es el padre de la Internet, las codificaciones, los formatos digitales, los nuevos estándares, WDF, o sea, intentar ponerlo en el contexto de la producción de lo que les va a tocar trabajar en un estudio. Aunque bueno, a menos que te dediques mucho a un estudio completo web, casi todo el mundo trabaja tipografía para impresión, PDF y demás. Yo me ciño al ámbito de la educación pública, de las escuelas de artes, las antiguas escuelas de artes aplicadas y oficios artísticos. Llevo ya bastantes años en ella, he pasado por muchas, por desgracia, por suerte están muchas en casi todo el territorio nacional. Yo la tipografía, menos cuando estoy yo, que soy el que la suele dar, y alguna excepción, la tipografía es ese muerto que te toca que nadie quiere dar. Es algo horroroso, una absoluta desconocida, algo que bueno, que en el mejor de los casos se convierte en algo así como una especie de ejercicios tontines de rotulación y caligrafía, en el peor de los casos en un tostón teórico sin ningún tipo de aplicación útil, porque mucho del profesorado, la tipografía, viene de mi época en la que la tipografía no había manuales en España. Los primeros manuales, el Martin Salomon, aquellos que hacía Bloom, eran 3 manuales lo que había no había nada más, a menos que supieses hablar en inglés o que conocieses que existía Emigre y demás. Eso la tipografía no. Entonces, mucho del profesorado de la pública, por lo menos lo que yo he conocido donde yo he estado, pues la tipografía es como una especie de pesadilla que te toca, ¿no? Al principio de curso en el reparto de asignaturas. Yo creo que no se imparte en muchos sitios bien. En los que se imparte bien, cuando hay gente que de verdad le interesa, sabe de qué va, es capaz de transmitir la importancia fundamental que en el trabajo, en un estudio, tiene la tipografía, se da bien, pero porque hay pasión. Es como todo, si tienes un buen profesor de matemáticas, aprendes matemáticas, si no, no. Entonces, la tipografía le pasa lo mismo, es como una especie de matemáticas, pero de las escuelas de arte, ¿no? En los estudios de diseño, la tipografía. De hecho, fíjate que los currículums, la tipografía, su carga horaria es ridícula. Son 72 horas en un curso escolar, cuando es algo que luego en la práctica profesional sabes que es el 70% de tu trabajo. Imágenes, sí, es cierto, usamos imágenes, pero la tipografía es algo omnipresente. Proyectos con imágenes, puede ser que haya alguno que no tenga, pero sin tipografía yo casi ninguno he llegado a hacer. Entonces, hay muy poca carga, hay más una visión del diseño desde el punto de vista de lo que era los años 90, utilista de la herramienta, del letra C, del rubber cemen, las galeradas que nos mandan los de la fotocomposición, y la tipografía sigue siendo como una sensación de que es algo utilista, ¿no? Bueno, es algo instrumental que tenemos aquí, que usamos por desgracia, nos queda más remedio que aprender, pero no hay ni una buena acogida por parte del alumno, ni una buena acogida por parte del profesor, por lo menos hasta donde yo conozco. En el mundo de la escuela privada no tengo ni idea. Yo ahora, por situaciones, vivo en Málaga, vivo solo en Málaga, y la verdad es que hace un año conocí a un señor de una encuadernación, se llama Medina Clery, que es un encuadernador que en vez de usar los bronces típicos de la encuadernación para hacer los stamping dorados, usa tipos. Tiene un chivalete grande, un 24 cajas, y tiene pues folio, tiene Futura, tiene la Alceberiana, la gótica cervantina, tiene tipos de la Gans y de la Neuville, y él los usa para hacer del bronce típico que se usa para el estampado caliente, pues usa plomo. Bueno, pues la cosa es que fui ahí un par de veces y le convencí, y durante el año pasado estuve aprendiendo, me estuvo él enseñando a hacer composición manual. Evidentemente, con esto de la crisis omnipresente que tenemos ahora, el negocio ha descendido mucho, y llevo ya tiempo, yo digo que le estoy convenciendo, bajo otro punto de vista dirías que le estoy dándole la chapa todo el día para que monte una pequeña imprenta, y ya hace unos meses me hizo caso y consiguió una Minerva, una palanca, una tarjetera, una tamaño cuartilla, de manual, que ha montado, ha limpiado, porque este señor era maquinista de Minerva y ha montado la Minerva, una Boston pequeñita de palanca, la ha montado allí,
y hemos empezado a hacer tarjetas de visita en composición manual. Y las primeras que se han hecho han sido la mía, que de paso, ya que está, pues os la enseño. Pero bueno, uno de los primeros proyectos que hemos hecho ha sido esto. Y la idea es seguir por este camino recopilando más material tipográfico, sobre todo material obsoleto, chivaletes, supercomodines, unas cuantas Minervas que hay en la Escuela de Artes. Hay una Minerva, una Aspas de Heidelberg y una planocilíndrica automática, una 3572, que quiero recuperar, que llevo un año insistiendo para que me habiliten un espacio para poder recuperarlas y empezar a trabajar con ellas. Yo, en cuanto las cosas se aclaren, mi intención es montar una letterpress, una imprenta privada, una imprenta tipográfica, recuperando modos y maneras tradicionales de trabajar. Hay una cosa que nunca me ha gustado de los ordenadores, es la absoluta perfección. Esa forma que tenemos de falsificar la realidad, haciéndola, generando imágenes que hay que desvirtuar para que queden mal, aposta porque el ordenador no es capaz de generar. La tipografía ese problema no lo tiene. No eres capaz de realizar dos impresiones seguidas absolutamente idénticos. Tenemos que ser absolutamente limpios con algo que es absolutamente sucio. Cuando acabas con las manos llenas de roña, pero el papel tiene que ser impoluto, tiene que estar perfecto. Si te pasas de golpe rompes el papel, si te quedas corto no se nota. Entonces, plantear retos a los que yo no estoy muy acostumbrado. Entonces es algo que me tiene muy fascinado. Que se pueda producir y competir no es nuestra intención. Nuestra intención es generar otro tipo de producto de mucha más calidad y sobre todo mucho más personalizado, mucho más para el cliente. Hoy en día uno de los principales problemas que hay en el diseño son los clichés, las fórmulas, los clipás, estos automatismos que nos hacen la vida más fácil, nos hacen la vida más tonta, diría yo. La tipografía en plomo es mucho más compleja, es mucho más reflexiva. Estoy como un chiquito ahora mismo, estoy viendo cosas nuevas que hasta ahora no me había planteado hacía muchos años y me lo estoy pasando muy bien, es una gozada. Entonces hay que recuperar la tradición, esas técnicas que no desaparecen, que no deberían de desaparecer, que no deberíamos de olvidarnos de ellas. No quiero decir que todo el mundo componga con plomo, eso no, para algunos y otros, pero hay que mantenerlas. Yo entiendo que sí, que bueno, yo como yo lo entiendo y a mí me interesa, pues lo hago. Y cuando la empresa se monte y de verdad estemos funcionando, ahora mismo es una cosa como más particular, más casera, pero bueno, que me podéis localizar en cualquier momento y si queréis os enseñamos lo que estamos haciendo, el material que tenemos y encantados. Para eso estamos.